Para agregar el NDVI, como conoce, tiene varias opciones. Una sería a partir del navegador buscar el archivo acá, o si no, a partir del icono raster, o también a partir de capa, añadir capa raster, o si no, presionando las teclas rápidas, control mayúscula R. Vamos a ingresar y vamos a analizar lo que es el índice de vegetación NDVI. Recuerde que el mismo se encuentra en la carpeta de sus datos, de sus resultados, en RedEdge MicaSense, o el nombre que le haya puesto al proceso de flujo fotogramétrico, en 4 index. Entonces ingrese a 4 index, posteriormente en índices, y se tiene el o los índices que haya generado en estos momentos. Vamos a ingresar a la carpeta NDVI. Posteriormente aquí tenemos el índice de vegetación generado. Siempre va a llevar el nombre del proyecto fotogramétrico, index, y posteriormente el tipo de índice con la nomenclatura que fue generado. Vamos a abrir este índice de vegetación. Posteriormente damos clic a añadir y cerrar. Excelente, nos ha cargado el índice de vegetación. Para tener toda la extensión del proyecto y de la pantalla, damos clic sobre el índice de vegetación y posteriormente zoom a la capa. Tenemos agregado el índice de vegetación en tonos de grises. Vamos a ver cómo podemos clasificar este índice de vegetación de acuerdo a algún criterio determinado, no sin antes realizar una pequeña explicación. Lo primero es recordar que de acuerdo a los índices de vegetación utilizados en agricultura de precisión en general, hay muchos y diversos de acuerdo a ciertas combinaciones de bandas que es posible realizar, pero los índices más efectivos se basan primero en la pendiente, posteriormente en la distancia y además por transformaciones de tipo ortogonal. De acuerdo a esa nomenclatura y clasificación, dentro de los índices más efectivos está el basado en pendiente. Ahora, ¿qué es basado en pendiente? Estos usan el cociente de la reflectancia de una banda con otra, tal como hemos realizado con el índice de vegetación NDVI, ya que se ha realizado este NDVI a partir de la combinación de las bandas infrarrojo cercano y la roja. Y esto se realiza debido al alto contraste o diferencia en la reflectancia que presenta la clorofila en ambas bandas. Un detalle importante es por qué se le llama basado en pendiente. Ahora bien, el término basado en la pendiente se refiere a que al analizar los valores resultantes del índice de vegetación, se comparan esencialmente las pendientes de las líneas que pasan a través del origen y de los píxeles representados en un gráfico con la reflectancia de una banda en el eje de las X y la reflectancia de la otra banda en el eje de la Y. Por lo tanto, vamos a tener en una banda el infrarrojo cercano en un eje y en el otro eje la banda roja. Es importante destacar que a partir de los índices de vegetación utilizados en agricultura de precisión, un solo índice no le va a dar una respuesta clara acerca del diagnóstico de los problemas. Puede ser que tengas que utilizar algún otro índice de vegetación y no necesariamente el NDVI para dar respuesta a un problema concreto, ya que pueden existir diferencias espectrales notables entre la vegetación y otros componentes de la superficie terrestre. Además, esas diferencias en respuesta espectral van a aumentar a medida que el cultivo o que la vegetación se hace más densa o más productiva. En esta lámina tenemos lo que se conoce como el contraste cromático entre la alta reflectividad en infrarrojo cercano y la baja reflectividad en la banda roja. Dentro de los índices, en este caso basados en la pendiente, hay muchos de ellos. Y vamos a trabajar, por ejemplo, con el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada. Este índice de vegetación es realizado a partir de la pendiente entre el infrarrojo cercano menos el rojo dividido entre el infrarrojo cercano más el rojo. Algunas características importantes de este índice es que minimiza los efectos topográficos y produce, como se ve, una escala lineal de medición y tiene una escala de valor adimensional, o sea, no tiene unidades, que va entre -1 a 1. Por lo general, los valores que muy cercanos a 0 representan terreno descubierto o sin vegetación, y ceros
por lo general es agua o superficie que tengan esas características. Además, la normalización que realiza reduce el efecto de la degradación de calibración del sensor y la influencia de los efectos atmosféricos, y presenta, como se observa, una gran sencillez matemática. Vamos a clasificar este NDVI y analizar algunos de sus resultados. Ingresamos a la pestaña NDVI, botón derecho, propiedades. Ahora bien, en lugar de gris monobanda, para tener una facilidad y poder establecer rangos o categorías definidas por el usuario, vamos a especificar color, o más bien pseudocolor monobanda. Este es el que tenemos que seleccionar, pseudocolor monobanda, y observe que automáticamente aparece ya definida una escala de colores y valores también digitales. Si bajamos un poco, tenemos otras posibilidades dentro de la pestaña simbología. Un detalle importante es ¿qué queremos clasificar acá? Bueno, es sumamente importante conocer la zona de estudio, el nivel o estado fenológico de los cultivos, el tipo de cultivo, conocer las diferencias espectrales que se hagan entre los mismos, etc. Por lo tanto, este rango hay que tener una noción clara antes de ejecutarlo, o también, si desconocemos un poco las características de la zona, podemos realizar una clasificación de tipo preliminar y posteriormente ir ajustando con respecto a lo que se observa el NDVI y las imágenes, tanto en color natural o infrarrojo, discriminar aún más y cementar esta clasificación para poder distinguir solamente los elementos que le interesen para un análisis concreto. Por ejemplo, observe esta clasificación: valores menores a 0 correspondiente a agua o cubiertas artificiales. Valores entre 0 a 0,2, por ejemplo, puede ser suelo desnudo o vegetación prácticamente muerta. Valores entre 0,2 a 0,4 corresponde a vegetación dispersa o poco vigorosa. Valores entre 0,4 a 0,6 corresponde a vegetación abundante y vigorosa. Y valores entre 0,6 a 1 a vegetación muy densa y vigorosa. Pero como se indicó, estas escalas al fin y al cabo pueden ser adaptadas por el usuario dependiendo del estudio que esté realizando en esos momentos o la discriminación a nivel de terreno que desea efectuar, ya sea en los cultivos o en la vegetación, a partir de estos índices, y la clasificación les va a permitir segmentar algunos elementos y distinguirlos más fácilmente de otros. Vamos a tratar de realizar esa misma clasificación a modo de ejemplo. No sin antes, primero vamos a dejar la clasificación por defecto tal y como está. Nada más para fines prácticos damos a aplicar y aceptar. Observe que con esta clasificación, que fue la que está por defecto, se nos presentan algunas diferencias desde el punto de vista de índice de vegetación. No obstante, vamos a clasificarlo nosotros mismos. Vamos a ir de nuevo aquí a propiedades y vamos a establecer la misma clasificación que se vio anteriormente, a manera de ejemplo. Valores que estén por debajo de 0, podemos poner aquí entonces 0. Luego entre 0 a 0,2. Entre 0,2 a 0,4. Aquí hasta 0,6. Y por último de 0,6 a 1. Esta es una escala que se analizó anteriormente de manera de ejemplo. Aquí podríamos poner, por ejemplo, algunas etiquetas. Por ejemplo, aquí se podría poner algún elemento descriptivo. Si fuera el caso, superficies artificiales. No necesariamente van a ser todas superficies artificiales o agua. Esto se hace a manera de ejemplo. Aquí suelo descubierto o vegetación prácticamente muerta. Entre 0,2 a 0,4, vegetación dispersa o poco vigorosa.
de 0,4 a 0,6, vegetación abundante o vigorosa. Y por último, aquí podríamos escribir vegetación muy densa y vigorosa. Los colores también se pueden cambiar como conoce, nada más es dar doble clic sobre el color, escoger algún color que desee y cambiar en este caso el mismo. Por ejemplo, si quiero cambiar este color azul, puedo venir acá, le doy doble clic, ya sea que lo escoja en esta escala de acá o aquí, por ejemplo, etcétera, lo selecciono, lo puedo agregar y doy clic en aceptar y observe que el color ha sido cambiado y luego aplicar y aceptar. Muy bien, ya tenemos en este caso la escala que se ha realizado en estos momentos. Obsérvese que realmente lo que quedó especificado como superficies de tipo artificial son prácticamente los caminos, ¿verdad? Los caminos están siendo totalmente segmentados a partir de esta clasificación que hemos generado por el usuario. Aquí aparentemente venía una zona de agua, por lo tanto también fue clasificada como superficie artificial o agua. Aquí viene un canal de riego o drenaje, el cual fue clasificado como superficie artificial. Para verificarlo podemos poner por ejemplo la imagen en color RGB. La tenemos aquí en RGB, color verdadero, color natural, y obsérvese que realmente es como un río o un canal de drenaje o riego que se tiene en esta zona de cultivos. Por lo tanto, esta clasificación de NBI me lo está segmentando de forma bastante clara lo que son este tipo de superficies de tipo artificial. Con respecto ahora a otro tipo de diferenciación a partir de estos índices, observe esta zona forestal. Vamos a poner también aquí en RGB, en este pequeño análisis que estamos realizando, y observe los árboles, estos que están acá con este tono, con estas tonalidades, y cómo se diferencian bastante claro a partir del NDVI. También algo muy importante, la discriminación. Esto es lo importante de contar con este tipo de sensores e índices de vegetación, ya que aquí estamos analizando un sector muy pequeño. Pero cuando estamos trabajando con temas de agricultura de precisión, por lo general son cientos de hectáreas. Son cientos de hectáreas en los cuales es muy difícil para el agricultor, para el manejador de finca, ir revisando, por ejemplo, línea por línea, pero a partir de imágenes tomadas con un sensor aerotransportado, en este caso con la cámara Red Edge Mica 6 Artum en un dron o en un sistema de este tipo, es muy factible recorrer grandes distancias, mapear grandes áreas y llegar a diagnósticos más precisos. Por ejemplo, observes esta zona. Es muy sencillo, a partir del índice de vegetación que se ha generado, cómo realmente lo segmenta y lo clasifica de una forma totalmente clara y elocuente. Las zonas que, por ejemplo, no hay ningún tipo de vegetación, queda marcado a partir de la generación del índice y es muy fácil distinguirlo con respecto a las tonalidades que se han definido en estos momentos. Entonces, como se observa en este mismo campo de árboles, es muy sencillo verificar y encontrar algún tipo de diferencias espectrales en el mismo. Obsérvese cómo es de sencillo diagnosticar estos tipos de elementos a nivel espacial. Por ejemplo, aquí hay totalmente un vacío en la zona esta de árboles que estamos analizando, y se clarifica bastante bien a partir del índice de vegetación en estas zonas. Si bajamos un poco más hacia el sur y tenemos esta otra zona de cultivos, es evidente que en algunos el desarrollo de los cultivos es inferior al determinado, ya que por ejemplo este cultivo desde el punto de vista de estado fenológico tiene la misma edad. No obstante, si observamos con respecto al RGB en color natural y ponemos el índice de vegetación, obsérvese que ya nos da algún diagnóstico general. Si nos acercamos un poco más, podemos observar cosas muy interesantes. Por ejemplo acá, ¿qué ha sucedido aquí? De hecho, aquí hay problemas, suceden problemas bastante graves. Aquí prácticamente no hay vegetación, la vegetación está prácticamente muriendo. El efecto de senescencia es cada vez mayor.
Y aunque el índice de vegetación no nos dice cuál es la causa por la cual estas plantas en estas zonas tienen un desarrollo menor o prácticamente están muriendo, sí nos permite decir dónde está el problema. Y ya el manejador de finca, ya con conocimiento de campo, con técnicas de manejo agronómico, tiene que ir a esas zonas, verificar el sitio y tomar sus decisiones. Obsérvese acá, si quitamos el índice de vegetación y ponemos de nuevo la imagen de fondo, se observa claramente que aquí hay un desarrollo totalmente menor y el índice de vegetación a partir de estos sensores me lo está identificando de forma bastante clara. También podríamos ir con el identificador y tomar valores de forma individual. Por ejemplo, en estas zonas que hemos diagnosticado que podría existir algún tipo de problema, podemos ir por ejemplo con el identificador y con el botón izquierdo del mouse damos clic y obsérvese los valores de NDVI. 35% de índice de vegetación, y si analizamos la parte de la derecha, valores de casi 90%. Otra forma de hacerlo es con la imagen en color verdadero o RGB. Damos clic ahora con el índice de vegetación teniéndolo activo pero visualizado la banda de color verdadero. Podemos dar clic también acá y podemos observar los valores de NDVI circundantes. Por ejemplo, estos árboles, 86% de reflectividad, 88, 0,87, más bien no valores de reflectividad, sino de NDVI. Recuerde que los valores de NDVI van entre menos 1 a 1, como también ya se ha aclarado varias veces. Ingresamos aquí, por ejemplo, 89, 82, 85, etc. El NDVI es un valor adimensional. Si ingresamos aquí, damos clic, 37 de NDVI en la escala de menos 1 a 1, por lo tanto es bastante bajo. Ingresamos aquí, 90. Entonces, con este análisis de manera visual, hemos realizado un diagnóstico general de la zona de estudio a partir del índice de vegetación conocido como NDVI. Hay muchos análisis posteriores que se pueden realizar a partir de esta clasificación de índices de vegetación y podríamos incluso generar estadísticas o tomar datos puntuales, datos de muestreo y poderlos también mezclar o interponer con otros datos, por ejemplo, de biomasa, datos de campo, de clorofila, nitrógeno, alguna deficiencia de índole nutricional como calcio, potasio, etc. O sea, que a partir de este índice de vegetación se podría relacionar con otras variables de interés desde el punto de vista de manejo agronómico de la finca o del cultivo.